Sara, que no me hace falta llamar a la policía, que ya no van a volver. ¿Cómo? Tú sabías que estoy en Pamplona, que no estoy ahí. Y no cogiste mi teléfono cuando estaba llamándote. Hablando con ellas. ¿Por qué estaba hablando con ella? ¿Para que tú estás diciendo mentiras? Cari. A ver, Sara, tranquila, ¿sí? ¿Tranquila de qué? Estaba sacando mentiras de tu boca y tú, porque esta gente usa voodoo. Porque ha pedido el juicio hoy. Ha pedido el juicio. Fuimos a juicio y ha pedido. Y quiere sacar mentiras de ti. Y tú le estabas grabando y tú estabas hablando con ellas. Sí, pero yo qué mentiras. Yo no les he dicho ninguna. Pero, ¿y tú por qué estabas hablando con ellos? ¿Por qué? Para arreglar la situación. ¿Qué situación para arreglar? ¿De qué? ¿De qué? Porque ellos han pedido el juicio. Sara, mira, entras en un problema, luego en otro, luego en otro, luego en otro. ¿Por qué? Pero ¿y tú no lo has visto cuando ha publicado mi niña en el Facebook y tu foto? ¿No lo has visto? Bueno, sí, ella dice que la has publicado tú. ¿Y tú lo creíste? No. Entonces, No, que yo no le... A ver, Sara. ¿por qué que te ha usado algo a ti o qué? ¿Por qué estaba sacando mentiras de tu boca y tú estabas ahí y estaba grabándote sin tu consentimiento? Te estaba grabando sin tu consentimiento. Sí. ¿Y tú sabías que estaba grabando? No. ¿No lo sabía? Ya les he dicho que no grabasen. Te lo has dicho que no lo grabaste. Claro. ¿Y? Le he dicho, no estabas grabando. Me dice, no estoy grabando. Vale. ¿Y tú la creíste que no estaba grabando? Sí. Pero le estaba grabando. Porque hoy fue el juicio, que el día 4 te lo dije. Y ellos se cancelaron el juicio. Y ellos estaban llorando. Hasta aquí a Victoria para ese hombre que estaba ahí. ¿Lo has visto? ¿Lo conoces? Ese hombre que te ha llevado hasta ti. Sí, no lo conozco. Un chico de negro, ¿no? Que era un chico. Sí, que no le conozco. Que era un chico negro, ¿no? Sí. Vale. Y lo vi su cara. Y tú viste su cara, ¿no? Sí. Ah, vale. Una de ellas era la de Bélgica. Sí, la de Bélgica, la de Bélgica. Y la otra la del autobús. Sí. Y la otra la del autobús. Eso. Entonces, ¿por qué cuando vinieron? ¿Por qué? Tú no sabías que ellos quieren que tú dices algo para que, porque ellos se perdieron el juicio hoy. Se perdió porque son perdedores. ¿Por qué tú estabas diciendo estas tonterías de mentiras de que y eso, que estabas sacando cosas de tu boca? ¿Pero qué haces? ¿Qué es eso? Te lo ha grabado, ¿eh? Te ha grabado. Yo quiero avisarte que ha grabado. Estaba grabando lo de Bélgica. ¿Vale? Quería decirte que te ha grabado. Porque hoy se te ha derrotado en el juicio y estaba con vergüenza y no quería llevarlo. Y lo quería buscarte para que dices estas cosas. Porque no sé lo que había usado. Porque esta gente son diabólicos, ¿sabes? Y me dice que me quieres y deja que la gente está sacando mentiras de tu boca. Pero, ¿qué te pasa? Me dice que me quieres y te ha dado su número a esa.
las cosas. ¿Qué cosa iba a arreglar? Arreglar nada. No puede arreglar nada. Ellos han perdido el juicio. Ha perdido hoy. Ha perdido. Y está con dolor. Sí, estaban furiosas. Están furiosas. Porque te había publicado tu foto antes. Estaba furiosa porque había perdido el juicio. Y te hay un chico negro que está en Victoria que lo voy a buscar. Te lo voy a buscar. Te lo voy a buscar. Sí. Sí, no, sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Y tú lo sí, ¿qué ha visto a ese chico, no? Sí, hoy. Hoy. No lo había visto antes. No. ¿Ah, no? Vale. ¿Por qué cuando estaba llamándote y tú no cogiste el teléfono? Porque ibas a decir para que llamase la policía. Porque hay algunos dos locas han venido para invadir tu privacidad. Y tú estabas ahí, estabas sacando mentiras de tu boca y tú estabas ahí consintiéndolo, diciendo para que lo lleves. Eso no era verdad. Eso, lo que me preocupa no es que tú que estabas sacando toda esta mentira de tu boca. Lo que me preocupa es que y tú no cogiste mi teléfono. ¿Por qué? Porque estaba hablando con ella. ¿Por qué qué? Porque estaba hablando con ellas. Y no pudiste coger mi teléfono porque estaba hablando con dos locas. Me está llamando Sara. Les dije, me está llamando Sara. Y te has dicho que no coge porque sabía que ibas a decir para que llame a la policía. Ya les he dicho, Sara. Les he dicho, ¿me vais a obligar a llamar a la policía? ¿Por qué no lo llamaste? ¿Por qué tú no llamas a la policía? Es empeorar las cosas. ¿Empeorar qué? Ya está. ¿Qué dices? Y ahora va a venir con toda esta mentira que te has sacado de tu boca. Estás diciendo que marido de Sara ha dicho eso, marido de Sara ha dicho eso, y tú estabas allí. Pero pensaba que tú no había dicho, pensaba que, sí, ¿qué te ha pasado hoy? ¿Qué te ha pasado? Pues mira, ¿sabes lo que me ha pasado, Sara? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo? I will be back. See, now I will cry blood. It can't pay. Hola. Te oigo. Hola. Hola. ¿Me oyes? No me oyes. And I will cry blood. The pain is real. The pain is so real. The pain is real. Oh, Adogu. Hola. Sí, ahora sí. De Inglaterra, sí. Mhm. 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 Responsable. ¿Vale? Ah, como es mi marido, que sigue siendo qué. Sigo teniendo contigo una responsabilidad. Ah, vale. Sobre tus actos. Vale. Mhm. Don't call my line now. Mhm.
Pero que te lo había dicho que lo que me estaba haciendo, no te mandaba la prueba lo que me estaba haciendo. Publicando mi niña en redes sociales, ese de amiga que ha convirtiendo en enemiga. ¿No los ha visto? La de Bélgica esa. ¿Y qué? Ese no es problema, no es nada. Ellos que tienen dolor porque había cancelado el juicio, porque no es, te dije que ese no es nada. Que ellos hacen bullying, ellos dicen muchísimas cosas horribles a la gente. En el juicio te lo había dicho. Que alguien te dice cosas y tú que lo devuelve. Eso no se celebra en ningún juicio. No hay juicio para ellos. Mira, lo de hoy, no había juicio porque ni siquiera hemos estado con el juez. No hemos, que lo ha quitado, que no hay nada. Entonces ellos estaban doloridos, que tenían dolor. Ellos estaban dolidos, por eso te busqué. Te busqué a ti para que tú dices esas mentiras. Escucha. ¿Escucha qué? ¿Por qué cuando estaba llamándote y tú no coges? ¿Ahora quieres que te escuche? Porque estaba hablando con ellas. Ahora me quieres escuchar. Cuando estaba llamándote para que llame a la policía, que no hable, que vas a sacar mentiras de ti. ¿Por qué tú no me... Ahora quieres que te escuche? Y tú no me estabas cogiendo el teléfono. Porque estaba hablando con ellas, intentando arreglar las cosas. ¿De qué tú tienes que ir para hablar con este imbécil, este dos? ¿Sabes lo que me estaba haciendo en el juicio? Me estaba provocando para que peleas con ellos cuando el juez lo había quitado. Vale. Ellos querían pelear conmigo y yo lo evité. Te voy a mandar todos los videos. Y entonces estaba furiosa a ellos. Muy bien. Estaba furiosa, quería pelear conmigo en el juzgado cuando todo estaba ahí, provocándome. Sara, pero que yo... ¿Qué dices? ¿Qué niños? Don't call this line, please. You are swallowing my video. Don't call this line. Don't call this line. You go to pay you. ¿Qué estaba diciendo? ¿De qué niños ellos hacen? ¿Y tú sabes lo que ellos hacen? Espera, te lo voy a llamar por otro teléfono que me está llamando en ese. ¿Vale? Te lo voy a volver a llamar, espera. Wait, I'll be back. This number, they are calling me. You are calling me. You want to spoil. You are calling me. Don't call me with this number. The pain is real. The pain is waiting, make you now go with the pain is so real. It's so real. The pain is real. The pain is real. Let me call him with this number. You say if you carry juju concord, it not work. You can't go find my oyibo. What he can give you now? Rubbish, lies. Mentirasi, I go zeb you. The pain is real. You carry juju concord, called dismissal. You call the shock, you were in shock. Is that finished? We get body man winner. Una mugie. You can't go find my Igbo. You can't go find. I will be back. Join me on the other video. Let me call my white man with this one. It will pain. You think you can use juju no baby where you are?
You will feel use am. Say you want them use that they bring life from our Igbo mouth, it will work. Eh? The pain. Now they are calling me inside. They call me inside. Let me end the video and call from the other one. Let me call for the other one. Let me call for the other. Let me call to live video with the other one. See you guys.